desempeño en los edificios. Y esto entonces es lo que quiero comentar. Entonces, cuando hablamos ahora de la seguridad de los edificios, si son seguros nuestros edificios, obviamente lo tengo que decir porque es un tema que cada vez está más en boga, porque hay toda una corriente, generalmente liderada por arquitectos, respecto de las construcciones de adobe. Entonces la pregunta es si son seguras nuestras construcciones. Bueno, las que son de adobe no son seguras, por más que le queramos encontrar la vuelta. Y acá puse unos ejemplos para que podamos repasarlo. Bueno, quienes tenemos unos años vamos a recordar lo que fue en Mendoza el terremoto de 85, la mayoría de las construcciones de adobe de Villa Marín se cayeron, las de mampostería estaban bastante en pie. Acá tenemos el terremoto de Irán, 70% de viviendas caídas, fíjense, estos son de adobe. Caucete, San Juan, muchísimas construcciones de adobe caídas, algunas de hormigón, que es la bodega segura, pero bueno, era un caso particular, pero vamos al grueso. En Perú, fíjense, 40.000 muertos debido al colapso del 90% de la vivienda de adobe en el 70. 40.000 muertos, 90% de la vivienda de adobe se cayeron. Perdón. El Salvador, 2001, 200.000 viviendas de adobe se cayeron. 200.000 viviendas de adobe se cayeron. 20 muertos. Perú, Arequipa, 25.000 viviendas de adobe se cayeron. Entonces, está claro que es un problema la vivienda de adobe. Es decir, si nuestros edificios preguntan si son seguros, bueno, los de adobe les puedo asegurar que no. Y tiene un pésimo comportamiento. Pero no solamente muestran los terremotos. El país donde más se estudió las técnicas es Perú. Creo que se llama Blondet, no sé si es Maciel o Maciel Blondet, que es un investigador que estuvo en Estados Unidos haciendo años de investigaciones de casa adobe en Perú. Llegó a la conclusión de que no caminaba. Y después las principales técnicas mejoran el comportamiento, pero hay muchas técnicas y reglamentos que andan proponiendo que si hacemos todo esto, pero es tan complicada la implementación, para que cumplan todas estas condiciones, que después al momento de ejecutarlas son inviables, o si son viables, son viables para un reducidísimo número. Y yo creo que el concepto, el problema que yo veo, y esto corre por mi cuenta, en mi opinión personal, es que si nosotros, por más que digamos, fíjense, para la población en general, que mucha población que no tiene una preparación adecuada, porque es la realidad social de nuestro país, si le decimos que las construcciones de adobe se pueden hacer porque van a ser seguras, mucha gente va a construir adobe creyendo que es segura, entonces la vamos a estar engañando. Y si pasa esto, en Perú, en Salvador, entonces, cuando pase esto y se mueran las personas, ¿qué vamos a decir nosotros? Y pensábamos que iba a resistir. Eso vamos a decirle a los 10.000, 15.000, 20.000 o los muertos que tengamos. Ese es un punto para pensar. Yo cuando hablan del adobe hay que ver después quién se va a hacer cargo de los muertos. Esa sería la pregunta. Yo por eso donde puedo voy y lo digo, y si no están grabando, me encanta y le voy a pedir la grabación, porque si pasa esto, de aquí a un año yo por lo menos puedo salirme de defensa y yo dije, mire, esto por lo menos yo de estos muertos no me hago cargo. Bueno. Otro aspecto, ya dejemos el caso del adobe, en las construcciones ya construidas de nueva, la regularidad estructural es un aspecto fundamental para un buen desempeño del edificio. No hace falta que sean cajas de zapatos, pero sí no me voy a detener ahora, hay muchos aspectos de la regularidad que los edificios que son altamente irregulares son más vulnerables y tienen mucha probabilidad, mayor probabilidad de colapso. Por eso es importante la regularidad. Los códigos, acá no me voy a detener en la sutileza de qué es lo que es, pero los códigos ahora, actualmente, han logrado cuantificar la irregularidad. Antes era un concepto general, cualitativo. Ahora se puede cuantificar. Y por lo tanto, las irregularidades son castigadas, deben ser corregidas. Pero un edificio que es irregular tiene mucha más probabilidad de colapsar. ¿Por qué tiene más probabilidad de colapsar? Pues si yo lo calculo bien, por más que lo calculemos bien, y acá me vuelvo al concepto que dice recién, si yo lo calculo bien, pero estoy usando una fuerza 5, 6, 7 veces más chica.
Entonces, si es irregular, no puede disipar la energía, porque cuando es irregular disipa la energía en puntos localizados y no se distribuye la disipación de energía en todo el edificio, que lo va a hacer, que es lo que le va a salvar la vida. Los edificios regulares concentran la deformación plástica en pocos puntos que fallan y el edificio colapsa. Por eso la regularidad está asociada a la seguridad y a la vulnerabilidad del edificio. Por eso se insiste en la regularidad estructural. Que bueno, hay unos casos, distorsiones de continuidad, bueno, no me voy a tener porque sería algo muy específico, pero sí el concepto importante de la regularidad estructural, la continuidad de los elementos verticales. La continuidad de los elementos verticales, eso es fundamental. Y no quita que tenga ese cuadrado, porque hay muchísimas formas de hacer eso sin que se interrumpan. Edificios donde tienen de 10, 15 pisos, tienen columna y en la planta baja se acaba, no está mal la columna. Bueno, eso es jugar con fuego, pues, porque evidentemente estamos poniendo una irregularidad que viene juntando una colectora de carga y llega a un punto que tiene que doblar a 90 grados cuando viene a máxima velocidad. Eso obviamente que va a chocar. Bueno. Y ya como para ir cerrando, en este contexto de decir, bueno, ¿cómo hago yo para que el edificio disipe energía y no se dañe tanto? Bueno, con este concepto aparecen, no voy a tener los detalles, porque Miguel obviamente es un especialista en esto, y seguramente creo que les ha hablado de eso, pero sí a la luz del concepto. Entonces, las nuevas tecnologías de protección sísmica apuntan a esto. Si yo tengo que disipar energía con daño. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, ¿por qué no agarramos el edificio y le ponemos unos elementos especiales en donde ahí concentremos el daño? También lo vamos a concentrar, pero en un daño, vamos a concentrar el daño, pero en un componente especialmente diseñado para eso. Así aparecen, como concepto general, el elemento sísmico de base y disipador de energía. ¿Qué hace? Yo a la construcción la monto sobre unos elementos, unos aisladores, entonces cuando venga el terremoto fuerte, en vez de disipar energía dañándose el edificio, se va a concentrar dañándose o no, según la capacidad del aislador, en un sector, que inclusive puede ser reemplazado, porque de hecho así se hace, y entonces protejo el edificio, le pongo un fusible, induzco el comportamiento no lineal, ese R por el que divido, ese comportamiento lineal que me demanda el dividir las acciones sísmicas, en un elemento especialmente diseñado, como es un aislador. La otra cuestión es un disipador de energía, es decir, colocar barras que puedan disipar energía manteniendo su resistencia, como son barras, ahí vamos a ver, los aisladores pueden ser tipo de resorte, aisladores de goma, sistemas de disipación de energía que son friccionales, o los HADAS que son por un comportamiento plástico del acero, o barras de pandeo restringido que pueden fluir el núcleo de acero envuelto en un tubo de hormigón para que no pandee. O sea, hay infinidad. Esto es una carrera de patente para ver quién logra el mejor disipador y poder venderlo. Así que de esto hay millones. Y gente que está buscando siempre hacer uno, a ver si pega un gol con esto y se tiene la plata con la patente. Bueno, ya seguramente lo han visto, el edificio nuestro de nuestra facultad tiene aisladores de base, uno por lo menos, entonces si hay un terremoto estudiado podemos comparar el comportamiento de un caso y otro y bueno, se reduce y funciona como fusible. También se aplica a puentes, ¿no? Obviamente fíjense el tamaño del aislador, en puentes también a obras de infraestructura, como son estaciones transformadoras. Así que en el concepto de generar el comportamiento no lineal en un elemento preestablecido, diseñado tipo fusible, que proteja el resto de la estructura. Acá hay otras barras de pandeo restringido, que bueno, hay que compatibilizar con la arquitectura. Se usa mucho para reforzar edificios existentes, que no tienen la capacidad de disipación de energía apropiada. Y bueno, y entonces la pregunta es si nuestros edificios son seguros. Bueno, la conclusión es que hay edificios que eran inseguros y han sido reforzados, hay edificios que son inseguros y no han podido ser reforzados, y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, los edificios que sean antiguos, que no tienen la expresión sísmica a la luz de los criterios modernos, si son regulares y han sido bien construidos, tienen mayor probabilidad de subsistencia. Si son irregulares y son antiguos,
es muy probable que colapsen. Edificios modernos, bien construidos, bien diseñados, muy probablemente superen un terremoto destructivo. Edificios modernos, muy irregulares, bien construidos, es muy probable que colapsen. Porque por más que sean bien construidos y bien pensados, pero con muy irregulares, no habrían sido bien pensados, pero muy irregulares, están sometidos a un riesgo, a una vulnerabilidad mayor. Así que este problema de los edificios existentes que pueden tener daño no es un problema nuestro solamente. En Estados Unidos también, inclusive en la misma universidad de Berkeley, que es una universidad destacada por sus investigaciones sismo-resistentes, tienen edificios que saben que no están en condiciones ante un terremoto destructivo, pero bueno, es un problema mundial porque no es fácil intervenir todos los edificios que existen o mejorar todos. Así que por lo pronto, lo que se va tratando de hacer es ir interviniendo en los más esenciales, edificios esenciales, como son hospitales y ese tipo de cosas. Pero bueno, así que ya con eso voy terminando, y como a veces acostumbro, esta charla con una foto de las ruinas de San Francisco cuando todavía no eran tan ruinas como son ahora. Esto fue antes que fuera más ruina, que como seguramente algunos saben, se llama de San Francisco por el templo de jesuitas. Los jesuitas construyeron este templo, luego de su expulsión a fines de 1600, el templo quedó vacío y fue ocupado por los franciscanos, que se le había caído su templo con el terremoto de Santa Rita, que era también unos años antes, ¿no? Creo que a principios de 1700, y se vinieron acá, y después en 1861 el terremoto les volteó el templo también a ellos, y quedó ya como ruina. Digo que parece ser que como San Francisco era de muy humilde y no quería tener nada, parece que los ha ido privando de templo, así que ahora todavía tienen uno, así que espero que ese dure. Así que bueno, con esto les doy el final de la charla, y si quieren abrir un poquito a los comentarios, a las consultas, bueno, y espero haber satisfecho un poco la inquietud o el perfil de lo que quizás pretendían escuchar. Muchas gracias, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos en general, siempre, no solo al expositor. En este caso, te agradecemos a vos, que ha sido muy didáctico, muy linda la charla. Nos has mantenido a todos, creo, muy atentos. Agradecemos también a la UTN que nos prestan el Zoom y siempre nos apoyan con diferentes tipos de apoyo, digamos. Así que el Ateneo Amigos de la Ciencia agradece a muchos, y sobre todo agradecemos a los que asisten a nuestras reuniones y los que nos van dando el sentido de nuestra existencia. Seguimos pensando que es una idea buena y la queremos mantener. Así que, como sé que hemos tenido 42 asistentes, pero muchos normalmente en el momento de las preguntas se retiran de la reunión, así que voy a comentar algunas cositas del Ateneo, pero antes quiero manifestar nuestro agradecimiento a vos con un aplauso entre todos nosotros, y si quieren mantener el video, en el video activo y el micrófono, y así vamos a las preguntas. Así que un aplauso para Carlos. Bueno, muchas gracias, y también aclarar que el agradecimiento, porque bueno, agradecer también a mis compañeros del CDT, del Departamento de Ingeniería Civil, porque uno se ha formado ahí y bueno, si ha podido desempeñarse y avanzar en estas cosas es porque bueno, la universidad, el departamento, el CDT nos da un lugar donde desarrollarnos, así que también eso es importante porque hay un respaldo institucional que nos ha acompañado, así que creo que eso también hay que destacarlo. Sí, y yo creo que han venido a escucharte con mucho entusiasmo, porque no muchas veces se dan las situaciones de escuchar a un compañero que está estudiando
a lo mejor el mismo tema, pero no se da el tiempo. Esto se lo preguntaría a Miguel y a Noemí, a Graciela, porque las veo y están acá, porque hay pocas veces que tengan el tiempo de este tipo de charla, intercambio de ideas, ¿no? Una sola cosita, saliéndome un poquito del tema, es que el Ateneo ya va llegando a fin de curso, así que vamos a tener el viernes que viene una última exposición y la última actividad va a ser al viernes siguiente. La próxima reunión, la próxima charla va a ser relacionada a minería y nosotros en la ceremonia de fin de curso vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de las actividades del año y agradecer a todos los expositores. Más o menos en eso va a consistir la ceremonia de cierre. Así que dejo el micrófono como para que te pregunten, Carlos, todo lo que ha quedado pendiente. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Eduardo Cerdoch te habla. Muy linda exposición. Te agradezco mucho. Lo importante y llamativo de esta oportunidad es que hemos tenido la concurrencia de muchos jóvenes, y ese es el objetivo, uno de los objetivos nuestros, es convocar a los más jóvenes que se vayan sumando a esta idea. Justamente tenía en un momento 10 o 12 en sala de espera y no me faltaban manos porque acá la facultad no nos dio otro confitrión, nada más me quedé solo y no podíamos sumar ninguno. Así que hasta Raulito Pía lo estuve esperando ahí sin querer porque no tenía forma de hacer ingresar a tanta gente. Así que eso va un poco también en favor de tu prestigio en la facultad, porque seguramente los alumnos te están siguiendo mucho. Yo que me tomaba, digamos, la tarea de ir admitiendo también la gente que le doy el link y todo eso, que fue una aluvión cerca de las 14:10, por allí muchísimos correos que contestar. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, o en todo caso una acotación, si vos me dejaras la posibilidad de compartir la pantalla. Sí, adelante. De la cantidad de fallas de tipo trascendente, de contactos trascendentes que hay en el planeta. Justamente mencionando la falla de San Andrés. Aquí está. Está bien trascendente, se notan las flechitas ahí, ¿no? ¿Ven? Sí. Bueno, pero todo lo que está en celeste, todas estas trazas celestes, son fallas trascendentes. Transcurrente. Sí, acá dice, acá está el código, digamos. Las divergentes son rojas, acá hay divergencia, y las amarillas son donde se produce la subducción. Fíjense, en Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando vos mencionabas en Nueva Zelanda, acá tienen de todo, tienen un poco, ¿no? Acá hay subducción, acá hay creación de corteza, y acá la atraviesa, a la isla sur, la atraviesa, claro, casi 900 kilómetros de falla trascendente. Fíjense, y acá hay otra. Y así, bueno, en multitud, ¿no? Por todos lados. Y en México, volviendo acá, quería mostrar esto porque vos nos invitaste al principio a hacer algún aporte. En la zona de México tenemos una trascendente, perdón, más arriba. Acá una trascendente, toda una escalera de trascendentes, y acá está la subducción fundamental, que seguramente es la causa más importante del sismo. Y lo otro que quería acotar, pero lo quiero hacer rápido para no tomarme el micrófono, que hay otro tema importante que tener en cuenta y que es interesante para la gente que no es especialista, es que la Tierra se comporta como un filtro de pasa bajas frecuencias. Es decir, las altas frecuencias se atenúan rápidamente en las zonas próximas al foco, y las que se trasladan a distancia son las bajas frecuencias. Entonces, cuando sentimos un sismo lento, aunque tenga buena amplitud, estamos seguros que es algo fuerte en algún lugar lejano. Exactamente. Y en ese caso, no digo que no haya que tomar las precauciones, pero no hay que asustarse tanto como cuando el sismo es brusco
en donde hay una multitud de frecuencias, ya que invocaba no a mí, sino a Fourier. Cuando el sismo es brusco tiene muchas componentes, las altas, las bajas, las medias, todo. En cambio, el sismo lejano, como pasa a veces que en Buenos Aires sienten algún sismo y dicen que en los edificios altos se marean. Bueno, un poco es ese efecto de filtrado que tiene la Tierra, que permite mejor el paso de las bajas que de las altas. Eso es lo que quería aportar para... Sí, sí, es así, Eduardo. Exactamente así. Islandia es un país que tiene la particularidad, el único sector de Islandia que tiene que se prolonga la dorsal centroceánica y se genera crisis continental en Islandia, por eso hay muchos volcanes, porque ahí a Islandia la corta una dorsal centroceánica que se prolonga sobre la Islandia y ahí se genera placa. Sí, ahí está. Ahí está. Acá está. Exactamente. Sí. Sí, Islandia se creó justamente por eso. Exactamente. Justamente hay divergencia acá, ¿no? La roja, ¿se acuerdan? De divergencia. Exactamente. Por eso hay muchos volcanes también, ¿no? Claro. Cualquiera de ustedes puede pedir en Google que marque las placas oceánicas y ahí van a tener esto que tengo yo, así que no inventé nada. Esto es made in Google Earth. Bueno, dejo que los demás pregunten, por favor, adelante. Seguramente en el ambiente hay gente que quiere opinar. Muchas gracias, Carlos, por la charla, muy interesante. Pero yo quería, que no sé si en alguna de las otras charlas se habrá tocado el tema, pero normalmente cuando se produce un terremoto grande, al tiempo después se producen lo que el periodismo por lo menos llama réplicas. ¿Cuál es el origen de este tipo de terremoto, digamos, de nuevos temblores? ¿Qué es un rebote o porque sigue? Bueno, la forma de, digamos, la teoría que explica la generación de terremotos que se llama teoría del rebote elástico, que consiste en que esos dos planos, el plano de fractura, una falla, va juntando tensión, como que se va deformando elásticamente por las presiones, hasta que llega un momento en que no resiste más y se libera y se produce el colapso, o sea, el deslizamiento de la cara de la falla y produce un terremoto. Obviamente los planos de contacto de la falla no son planos, no son rectos, entonces tiene una irregularidad, y los puntos de contacto son algunos puntos que se llaman aspereza, ¿no? Porque hay una teoría que se llama de barrera y aspereza, como que esos puntos de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Se puede liberar toda la tensión, se puede liberar parte de la tensión, entonces las réplicas son la liberación de tensión que ha quedado quizás remanente porque hay otro movimiento. A veces la ruptura se produce en un lado y eso genera tensión en otro y entonces se libera después tensión en otra falla cercana o en otro punto o en otra aspereza. Entonces va generando una inestabilidad que va dando lugar a las réplicas. Y eso son muchas veces a veces están asociados a un mismo terremoto, a veces pueden ser terremotos distintos, ¿no? Pero bueno, según el terremoto de Caucete se llama evento múltiple, porque fueron dos terremotos que fueron, no sé si uno disparó al otro, pero fueron dos terremotos distintos que, claro, cuando fueron tan cerquita uno de otro que se superpusieron los registros. Entonces, pero es un terremoto, como se llama evento múltiple. Y a veces eso, si es muy separado, no, sería una réplica, pero es fruto de toda una compleja situación de tensiones, aspereza, barreras, trabas, deformaciones, ¿no? Es muy complejo el sistema, no es tan fácil de modelar con un esquema tan sencillo de planos. O sea que de hablar de réplica no implica que es un rebote en algún lado, sino que quizás sea una cuestión así mal denominada. Claro, no es una réplica, pero no quiere decir que la onda fue y volvió, no. Es otra liberación de energía por otro mecanismo, asociado a la falla o no, a otra falla o cercana. Muchas gracias.
No te lo es voy a onda explicar, reflejada. Luis. Adelante, Guillermo, pensado y luego Victorio tiene la mano levantada, ¿no? Estaba acotando que no es una onda reflejada. Adelante, Guillermo. Ok, explicando un poco lo que decía Carlos, soy geólogo, Carlos, entonces voy a explicar un Perfecto, poco eso mejor. de las fallas activas y esto que está preguntando Luis. Para dar un ejemplo, es cuando nosotros vamos a romper una vara en el asado, una madera para hacer el asado, llegamos a un punto de elasticidad hasta que se rompe. Cuando se rompe, a veces rompe en un plano solo, o a veces uno siente todo el crujido. Es porque está rompiendo una falla tras otra. Incluso cuando muchas veces se da una falla, empieza a haber circulación de fluidos. Cuando entran fluidos en el medio, baja la resistividad de la roca y se rompen fallas que por ahí estaban acumulando energía, pero no habían alcanzado su nivel de resistividad, pero al entrar el fluido hace bajar la resistividad y entra a fracturar. Por eso una falla que por ahí 10.000 años no se mueve y uno dice es activa o no es activa, puede ser, y uno dice, bueno, no, construyamos porque en 30.000 años nunca hubo una falla o nunca hubo un terremoto, entonces podemos construir tranquilos. Y en realidad quizás hay una falla que solo está acumulando cada vez más energía y esa ruptura puede ser mucho mayor. En una teoría o la visión de los geólogos muchas veces para seleccionar áreas donde hay zonas de falla, con muchas fallas, que hay muchos temblores chicos, es mejor que no tener seguido porque significa que se están acumulando energías en algún punto. Y eso va a ser una ruptura mucho más violenta cuando se libere esa energía. Entonces hay como una combinación. No sé si aporté algo, Carlos, o no. Bien, bien. Pero... excelente. Adelante, Victorio. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias, Eduardo. Yo solamente, Carlos, quería felicitarte. Muy linda la charla, me pareció, fue muy clara, nos explicaste muy bien todo, así que me gustó. Vos cuando, por ejemplo, hablabas de la duración de los terremotos en la zona del oeste argentino, la zona de Mendoza, San Juan, que eran de corta duración, yo pensaba precisamente que el de Caucete había sido un terremoto largo, pero bueno, acabas de explicar un poco que es la superposición de dos terremotos, digamos, porque si no, precisamente eran más largos que los otros que se han registrado, el de Mendoza del 85 o algún otro, ¿no? Carlos, yo te hice por el chat una pregunta porque me parecía que era muy específica. No sé si este es el foro, este es un foro muy amplio, muy amplio espectro, pero bueno, no sé si querés te la hago ya que tengo acá el micrófono, porque yo sé que vos has estudiado el tema de los terremotos que tienen pulsos largos de aceleración, lo cual es un problema para los ingenieros, ¿no? Te quería preguntar si, por ejemplo, los sistemas de protección sísmica pueden ayudar en algo, digamos, para ese tipo de terremotos. Sí, bueno, es interesante. No quise tocar porque se iba a ser muy extenso, pero es cierto. Los terremotos corticales, fundamentalmente, en realidad en cualquier terremoto, a veces se produce lo que se llama efecto de directividad a la ruptura. ¿Esto en qué consiste? Directividad a la ruptura. Bueno, no sé si tengo acá, a ver si puedo compartir pantalla. Voy a usar un pizarrón, a ver si me da para escribir. A ver. Ahí está. Anotación acá. Supongamos, ¿no? Y esta es una falla, ¿no? Así, ¿no? En planta. Estoy usando como si fuese, obviamente, un concepto sencillo, ¿no? Y yo pongo un aparato de medición acá, ¿no? Y supongamos que acá se genera el terremoto y se va desplazando la ruptura en esta dirección, ¿eh? Entonces, como yo decía, hay un sistema como de barreras y asperezas, entonces como que rompe acá y larga un tren de onda. Rompe acá y larga un tren de onda. Rompe acá y larga un tren de onda. ¿Qué pasa? Como dicen, desafortunadamente la naturaleza es perversa y la velocidad de ruptura de la falla es parecida a la velocidad de propagación de la onda. Entonces, ¿qué hace? Se hace una superposición de energía, porque yo tengo una onda y después largo otra onda y otra onda que va
se van montando. Entonces, cuando tengo un sitio alineado con la dirección de ruptura de la falla, acá la energía llega concentrada en mucho menos tiempo que la duración del terremoto. Y eso genera un pulso. Ahí, si yo mido en esta zona, el registro va a ser algo así. Si yo mido, pongo una estación atrás, donde se aleja, en vez de acercarse, al revés, las ondas se van separando, acá el registro sería así. Bueno, si voy a los costados, estaría en el medio. Esto se llama directividad de la ruptura, genera pulsos largos de aceleración y velocidad, que son bastante dañinos, porque en vez de hacer vibrar la estructura, como que le dan un empujón en una sola dirección, en un solo sentido. Y eso es bastante dañino. Pero eso depende también de que se produzca este fenómeno, esta alineación, y que en ciertos sectores, si yo estoy mi edificio está atrás, es una cosa, si mi edificio está adelante, por eso también depende de la direccionalidad y la ubicación, no es tan general el fenómeno. Y en este caso, en el sistema de protección sísmica, hay estudios, pero no hay mucho, y como que en algunos casos, citamos estos sismos como que harían menos eficiente el desempeño del sistema de protección sísmica. No obstante, siguen siendo mucho mejor que si el edificio es común. Si el edificio es común, es más vulnerable. En otra oportunidad hay un caso en donde, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de Mendoza, ¿cuál es el tema? Si ustedes, las ondas fundamentales son en general, las ondas en movimiento son en general perpendicular a la dirección de la falla, porque la onda S es como que es transversal, ¿no? Por lo tanto, el movimiento del terremoto tiene polaridad, no se mueve en toda la dirección igual. Entonces, se mueve más perpendicular a la falla que paralelo. Si usted, hay unos registros históricos, que tengo algunas primeras, pero no los tengo acá a mano, para el terremoto de Mendoza de 1861, que fue causante la falla Lacal, la falla Lacal corre de norte a sur. Por lo tanto, el movimiento más fuerte fue de este a oeste. Si uno lee los relatos de esa época, veían cómo muchos relatos coinciden en sí que las paredes se caían de esto a oeste una a otra, y las que estaban digamos, las que estaban de norte a sur se caían de lado, porque las agarraba de lado, y las que estaban de este a oeste las agarraba en su plano y se mantenían en pie. O sea, hay una direccionalidad, una directividad del movimiento. Y bueno, eso hace que si esos pulsos son bastante dañinos, pero bueno, obviamente ese mayor potencial de daño se traslada en general. Las construcciones, yo pienso que en Mendoza, si tuviéramos otro terremoto con la CAL, los edificios que miran al norte o al sur, que son más blandos en el sentido este-oeste, van a sufrir más daño que los edificios que miran al este o al oeste, porque cuando un edificio está orientado de este a oeste, normalmente las medianeras son mucho más rígidas, tienen componentes mucho más rígidos y seguramente van a sobrevivir, mejor que los de este. Pero esto es una conjetura mía, ¿no? Por supuesto. Sí, ingeniero, muy linda su exposición, muy clara para los que no somos especialistas en el tema, pero como usuario de viviendas en altura en Mendoza, ¿cómo considera usted la relación entre los estudios que están llevando adelante ustedes, las planillas de cálculo que hacen los ingenieros estructurales en la construcción de cualquier edificio y la construcción real? Porque yo tuve un desafortunado evento donde el constructor no respetó el H necesario del hormigón. Y cuando tuve que suspender la obra, con el auxilio de la municipalidad, en su oportunidad, ya hace varios años, el mismo secretario de Obras Privadas me dijo que un alto porcentaje de las construcciones antisísmicas en Mendoza no lo eran, prácticamente. Porque, bueno, no quiero hacerlo muy largo, pero una de las cosas es que muchos de los mates hormigoneros, que fueron un avance tecnológico respecto de la hormigonera individual,
muchas veces no respetan las condiciones que debe tener ese hormigón, ya que muchos camioneros paran en una estación de servicio, se toman un café, están media hora, como se empieza a endurecer el hormigón, le echan agua a discreción. Y me dijeron que eso era un efecto muy pernicioso. ¿Esto es así, tal cual me lo expresaron, o no es así? ¿Y cuál es el grado? Porque la municipalidad, en realidad, como ente rector, medio se separa el tema. Le tira toda la responsabilidad al ingeniero estructural y dice, bueno, nosotros no podemos estar haciendo esto, ni siquiera se hacen ensayos de materiales. Yo tuve que hacer ensayos con martillo, no invasivos, y después sacar tochos y llevarlos con el asesoramiento del ingeniero Villafañe, de la UTN y del ingeniero Reboredo. Porque realmente la estructura, en vez de tener H23 en algunos lugares o H17, tenía H8, por ejemplo. ¿Eso es una realidad o fue un caso especial? Bueno, no podría decir si es una realidad, pero lo que sí podemos decir es lo siguiente, que son dos aspectos. Una cuestión de fase de proyecto, que para eso la única forma es aplicar las normas sismoresistentes más actualizadas, porque son las que nos dan más garantía de que el edificio va a ser apto para una mayor sismoresistencia, un mejor desempeño. Eso es un punto, o sea, sería aplicar reglamentos. Hay municipalidades que todavía admiten reglamentos del año 70. Bueno, claro. Eso va a haber una responsabilidad. Así que eso, desde el punto de vista de la fase de proyecto, es tener aplicar los reglamentos más modernos y obviamente, si mientras mayor es la importancia del edificio, tomar profesionales que tengan experiencia en ese campo, ¿no? Sí, es un punto. Desde el punto de vista del control, los reglamentos mismos establecen que el director de obra debe hacer un tipo de control y a su vez la municipalidad también controla. Y hoy la Municipalidad Capital también ya ha incorporado obligatoriamente un sistema de control de calidad de hormigones que tiene que ser estrictamente respetado, hacer las probetas y todo eso, para mejorar el control y mejorar y disminuir eso que usted dijo, que no digo que no existe. Lo que tenemos que hacer es tratar de disminuirlo, con la responsabilidad profesional y la responsabilidad de control. Y para cerrar y no ser muy extenso, fíjense que lo que usted me plantea, que me viene muy al caso, porque no quiero entrar en detalle, pero hay una municipalidad que se está planteando eliminar todos los controles de la construcción, porque es burocrática, ¿no? Bueno, obviamente no voy a estar de acuerdo con eso, porque si ya con el control que hay, que podemos decir que es poco, malo, pobre, deficiente, ya tenemos problemas, si ya lo sacamos de todo, bueno, ahí sí vamos a estar en problemas. Así que esa sería la cuestión. Muchas gracias. Néstor Aguilera tiene un comentario importante para hacer. Adelante, Néstor. Posiblemente tenga problemas de audio. Le voy a leer lo que él acaba de poner en el chat. Dice Néstor Aguilera, este tema es netamente de responsabilidad del profesional interviniente en el cálculo y en la construcción. Cuando se relega la intervención del director de estructura, por X causa, puede pasar cualquier cosa. Y las empresas proveedoras de hormigón elaborado se hacen las distraídas. Exactamente. El comentario de ahí. Así es, tal cual. ¿Alguna otra persona con alguna inquietud? Si no, miren que yo tengo varias, así que... Voy a comentar algo que, como nosotros en la mesa organizadora nos juntamos más o menos 7, 8 personas, también semanalmente, en otro día que no sean las exposiciones, charlamos de diferentes temas. Y quien te preguntó recién, Carlos, es Adolfo Anunciata. Y Adolfo Anunciata es sanjuanino, un empresario licenciado en economía, muy destacado acá en Mendoza, pero nació y era un bebito cuando ocurrió el terremoto de San Juan en el 1944. Y medio que lo recuperaron de los escombros. Por eso él nos contaba que ahí fue como empezar a vivir con esa anécdota, ¿no? No sé si está claro lo que dije, Adolfo, pero vos... Está clarísimo. Yo nací el 15 de enero del 44.
cuando tenía 7 meses y quedé enterrado y una tía me pudo sacar y mi madre quedó 2 días enterrada bajo una mora y mi abuelo, y bueno, fue un desastre total, hubieron más de 10.000 muertos y eso marcó psicológicamente a mucha gente. Bueno, habrán notado algunos de mis rasgos raros, creo que son culpa del terremoto. Pero efectivamente eh, las consecuencias, además de físicas, psicológicas que genera un terremoto de esa magnitud son muy, muy grandes. Entonces creo que si está tan avanzada como está toda la teoría y la instrumentación de nuevas reglamentaciones, no se puede dejar de lado el tema de la aplicación práctica. Y creo que los organismos de control tienen que asumir el control con la responsabilidad que una catástrofe de esta magnitud puede ocasionar. No sé si estoy exagerando, estoy sensibilizado, pero a mí me llamó mucho la atención la respuesta del secretario de Obras Privadas, de hace 20, 22 años, que me dijo lo que mencioné. Un alto porcentaje de las construcciones antisísmicas no son antisísmicas, no están respetados los reglamentos y las disposiciones, independientemente del rol que puede tener el ingeniero estructural o el director de estructura, que en general creo que en la teoría, en el diseño del edificio, en el estudio de suelos, que también parece que cumple un rol muy importante, lo realizan, pero después con la construcción la cosa cambia, porque termina en manos de un chofer de un mate hormigonero o de un armador de hierro que en el quinto o sexto piso nadie sube a verificarlo si armó bien si hizo bien las armaduras, ¿no? Y eso generan problemas. Pero es una experiencia personal, no sé si se puede generalizar, ni mucho menos.